Facundo Zonati inició su carrera profesional en la primera versión en español de la revista estadounidense Forbes en 2011. También formó parte del staff del Cronista y la revista Apertura durante 3 años. Y desde el 2011 forma parte del equipo activo de Motivar y la revista 2+2. Una gran persona y un grandísimo periodista que ahora les va a presentar un nuevo panel. Facundo, todo tuyo. Un aplauso grande para Facundo Zonati. Yo les voy a hablar un poquito sobre ganadería, que es sin dudas uno de los sectores más importantes que tiene la economía argentina. De hecho, factura cerca de 10.000 millones de dólares por año. Esto representa prácticamente lo mismo que le pagamos a los holdouts en el 2016, por ejemplo. Y también representa cerca del 2% del PBI, del Producto Bruto Interno de la Argentina. ¿Por qué hablo de ganadería? Porque es uno de los sectores claves del campo y obviamente los laboratorios veterinarios que trabajan con la ganadería, con la producción de carne, están muy enfocados en ese sector. Durante este año en Motivar hicimos todos los meses un informe sectorial y justamente el de octubre tiene que ver con ganadería. Ustedes seguramente tienen los números más claros que yo, pero les comparto algunas otras cifras que están vinculadas a lo que son los laboratorios veterinarios y la ganadería. Más de 1.500 millones de pesos facturó el sector sin contar lo que tiene que ver con la vacuna anti-aftosa durante el 2016, solamente en lo que tiene que ver con ganadería de carne. Puede parecer mucho para algunos, pocos para otros. Antes Mónica Bresi mencionaba el tema de que estamos estancados en el 61-62% de destete y una de las grandes falencias del sector es la sanidad. De hecho, y nuevamente apelando a los números, 1.500 millones de pesos sobre esos casi 10.000 millones de dólares que factura la ganadería es con mucha suerte el 1,5% de toda la torta. Es muy, muy poco y eso también habla a las claras, digamos, de la potencialidad que tiene el sector. Para cerrar un poco el tema de los numeritos vinculados a la ganadería, y voy a aprovechar un poco, me animo a adelantarme un poco, aunque las luces no me dejan ver el final, tiene que ver con, para nosotros como argentinos, somos los mayores consumidores de carne, hoy en torno a los 58 kilos por habitante y por año. Somos también históricos exportadores, más allá de una caída bastante importante hace una década, se está retomando, digamos, y está volviendo a crecer el volumen exportado. Y esas cifras hacen pensar también que es otra oportunidad para la ganadería argentina. Realmente entramos nuevamente en un círculo virtuoso y para eso, para hablar un poco sobre la potencialidad que tiene este sector tan importante para la economía local, voy a invitar a 3 médicos veterinarios, pero cada uno con un rol distinto, digamos, al menos en este momento. Por un lado, Fernando Gil, él es consultor, socio de Agroideas. También tenemos a Federico Berger, médico veterinario, miembro del Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Fe y también de FEBA. Y a Silvio Marchetti, que es el director de ganadería bovina del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fuerte el aplauso y bienvenidos. Gracias. Silvio, si querés. ¿Por ahí está bien? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que les estaba comentando, digamos, del potencial que tiene la ganadería argentina. Y para eso, nada mejor que Fernando que nos cuente un poco cuáles son los números que hoy, de alguna manera, marcan esa situación y el potencial que tiene el sector. Si realmente estamos entrando nuevamente en un círculo virtuoso. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, hay algunos números que nos marcan ciertas tendencias, ya sea desde la parte macro, productiva, como en algunas relaciones de precios que van variando con respecto a años anteriores. Un indicador que siempre miramos para ver cuál es la tendencia del stock y hacia dónde está haciendo el sector es la retención de hembras. Y claramente vemos que este año está muy estable,
mes a mes entre 42 y 43%, lo cual ese número, pasando la práctica, lo que marca es una leve retención, muy leve, pero retención al fin de las terneras en el campo. O sea, en parte son de las perspectivas que tienen los productores hacia adelante. No es una retención fuerte, digamos, los años fuertes de retenciones donde realmente hubo un cambio de tendencia muy marcado fue el año 2010-2011, ¿no? Donde teníamos números, para que nos demos una idea, del 39-40%. Eso es una retención fuerte, es una inversión fuerte, porque a la larga mantener terneras en el campo no es más ni menos que invertir. Bajamos las ventas y tenemos más capital en el campo. Son números, son tendencias, todas muy leves, no vemos cambios bruscos. Y lo otro que se ve, que se está dando este año, y creemos que es importante por ahí para futuro, es relaciones de precios entre las categorías animales. Recordemos en otras épocas donde la estrella era el ternero gordo y era lo que más se pagaba en carnicería, y había un diferencial muy fuerte entre el ternero liviano, 300, 330 kilos, y cualquier animal que pasara los 400 kilos de peso. Hoy eso no está, hoy claramente vale lo mismo en el mercado del gordo un ternero de 320 kilos que un novillito bien terminado de 380, 390 kilos. No es fuerte tampoco, pero es una tendencia. O sea, que valga lo mismo, empieza a ver que hay un cambio de expectativas. Y esos dos puntos creemos que es algo importante. El stock, digamos, se viene recuperando casi 1 millón de cabezas por año. ¿Eso crees que va a continuar con esa tendencia, esa lógica? Sí, o un poco menos. A ver, cuando con el cambio de gobierno cuando las expectativas subieron fuertemente, cuando se generó mayor previsibilidad, se sacaron los ROEs, las retenciones, se liberó el tipo de cambio. Hay unas perspectivas muy fuertes y un ánimo muy marcado. Se vio en los precios de los vientres, que es otro indicador que marca cuáles son las expectativas a futuro, ¿no? El precio de la vaca preñada claramente es un indicador. En este último año ese valor, por ejemplo, no ha cambiado. Entonces es un indicador indirecto, pero indicador al fin. Por lo tanto, es muy leve la recuperación. Estamos lejos de los 58, 59 millones de cabezas que hubo. Y acá quiero marcar y volver a lo que se habló en bloques anteriores, que nosotros desde hace años venimos hablando y creemos que es lo fundamental, que no hay que acumular hacienda, sino lo que tenemos que hacer es que el rodeo que hoy está produzca. Claramente volvemos a lo de siempre, como decían, a la tasa de destete. Lamentablemente yo una vuelta en una reunión dije, estoy aburrido de hablar de la tasa de destete, pero bueno, volvemos. Para tener una idea, uno de los primeros trabajos que hicimos desde la universidad con la Asociación de Hereford fue en el año 2002, y creo que lo que voy a decir ahora fue lo mismo que dijimos en el año 2002. Es una tasa que hay que mejorarla, claramente, pero a su vez lo vemos como algo, digamos, algo positivo. Porque, ¿qué quiere decir? Que la potencialidad del sector está intacta, porque si seguimos hablando de esas tasas de destetes o producciones por animal en stock, otro indicador que nos mide, nosotros, por ejemplo, por animal en stock producimos en Argentina alrededor de 55 kilos de carne, mientras que Australia produce 77 kilos, 80 kilos, Estados Unidos muchísimo más. Por lo tanto, el potencial productivo que tenemos es muy grande, está intacto, por lo tanto eso es bueno, tenemos todo para hacer, y para eso no tenemos que ir más lejos que volver a los 4 pilares de la producción. Acá la mayoría somos muchos veterinarios, cuando todos sabemos lo básico: alimentación, sanidad, genética y manejo. Entonces, apuntemos a la sanidad, hay mucho por hacer, mucho por manejo, y en parte hay todos los veterinarios, creo que es donde tenemos una tarea muy grande de profesionalizar nuestra profesión, y transmitirla hacia los productores, hacer una fuerte extensión y realmente transmitir la importancia de una correcta sanidad, de cómo manejarla, de cómo implementarla. No es solamente vender la vacuna,
Vender la vacuna es un paso, luego es cómo se implementa y todo eso entra en una planificación. En otros trabajos que hicimos en otros momentos hablábamos de cómo son los productores ganaderos, de productores empresarios o no. Y nosotros somos de la idea que cada vez hay que ir más a productores empresarios. ¿Qué significa eso? Planificar, hacer gestión, saber qué camino estamos teniendo, cómo vamos, si hay que hacer correcciones. Y creemos que ese camino sí o sí se va a llevar adelante. No va a haber muchas alternativas. Los números son buenos, pero no excelentes. Y son buenos si hacemos las cosas bien. Con un destete del 85% vamos a ganar plata, con un destete del 60% vamos a perder plata. Por lo tanto, no hay mucha alternativa. Y por ahí creo que pasa la profesionalización, todos los veterinarios realmente implicarnos y dar un paso más en el acercamiento al productor. Creo que por ahí va. Clarísimo. Silvio, y volviendo a, para mí, lo que es el foco que tiene que ver con esto que acaba de mencionar Fernando y que se mencionó en otros paneles, el tema de la productividad y de realmente ser eficientes. Por un lado, ¿cuál es, de alguna manera, la responsabilidad del Estado? Sé que no te cabe a vos históricamente, pero sí en el rol que tienen hoy. ¿Y qué están haciendo para que esos índices mejoren? Bueno, buenos días, un gusto estar acá. Bueno, yendo un poco a tu pregunta y haciendo algún comentario de lo que comentaban recién, respecto al tema stock y cómo fue evolucionando, es interesante analizar que si bien hoy el stock está en 53 y algo, proyectado 54, 300 y medio, depende del año que viene, lo que es interesante ver es que hoy el stock de la categoría vacas está casi en el mismo número del stock máximo que tuvimos histórico. Entonces, yendo a eso, la recuperación que hubo del stock lenta fue vía vacas. Y como vemos en forma repetida el tema, ahora volviendo así a lo que sale después, el tema de recuperar stock, insisto y apoyo lo que acabamos de decir y creo que estamos todos de acuerdo, lo que tenemos que ir es a una mayor eficiencia de ese stock. Hoy ya tenemos las mismas o casi las mismas vacas que en nuestro pico máximo, la diferencia son los novillos que no están y que creo vía el factor precios que comentamos recién, es una tendencia a que se vaya hacia más kilos. Eso es un factor, es una buena noticia desde el punto de vista productivo o de eficiencia. Y la otra gran variable, que es la que más difícil mover y es la que hace la eficiencia, es la reproducción, claramente. Más vacas, menos vacas, series históricas del año 40 y pico a la fecha, la relación ternero-vaca sigue siendo el 60 y pico %. La realidad es que desde el punto de vista del Estado, atrás de esto no es culpa de los colegas, los veterinarios, los colegios, no es culpa tampoco del productor, pero es la decisión del productor el que define cómo producir y qué producir, y si quiere que entre un colega a trabajar con él y asesorarlo, así como un agrónomo, si bien acá no debe haber mucho, creo que desde ese punto de vista nosotros tenemos dos grandes ejes de trabajo para nuestro plan ganadero. Uno es aumentar la eficiencia de la producción, o de la reproducción específicamente, hablamos ahí, y el otro gran eje es el marco de competitividad. Dentro de esos dos grandes ejes tenemos un montón de líneas de acción. Unas son más conocidas o más públicas, o porque hacen más ruido también, porque afectan a la economía directamente, y todo el tema de la transparencia en la cadena frigorífica. Es un trabajo que lleva años, que es parte de la historia argentina desde los saladeros de Rosas, más o menos. Entonces, se va llevando con los tiempos, incluso legales, que ameritan, pero han generado grandes cambios. Todo el tema del BEP prefaena, se empezó a usar los sistemas informáticos. Acá es importante aclarar que la existencia de los sistemas informáticos, la gran base de datos que hemos logrado tener a través del SENASA, que si bien siempre nos jode, pero cada vez la estamos tratando de hacer más fácil, esa gran base de datos que se logra a través de los DTE, teniendo un control, no por controlar, sino por tener información y poder usarla bien, que es vía los DTE, etcétera, y ahí hablo de trazabilidad grupal, no me quiero meter en la identificación, genera un montón de información que permite hacer un montón de cosas. Y respecto al tema productividad, o sea, eso respecto a lo que es marco de competitividad, y donde está incluido todo el tema de los trámites que estamos haciendo, los cambios que se hicieron en identificación, en autogestión, son las cosas que tenemos más cercanos, porque en el Ministerio con SENASA tenemos vínculo directo. Se está trabajando con AFIP, con ARBA en la provincia de Buenos Aires.
Y después en la parte de reproducción, la campaña que lanzamos este año y que invitamos en su momento, bueno, obviamente a las cámaras de productos veterinarios, así como a los colegios que hemos estado en el Ministerio. Lanzamos esta campaña que el objetivo es de comunicación. Hoy nuestro principal objetivo para empezar es de comunicación, que empezar a generar mensajes y que el productor se haga 2 o 3 preguntas y que si el productor realmente quiere hacer un cambio en su forma de trabajar, ahí le abra las puertas a los profesionales para que lo vayamos a ayudar, golpee la puerta en el INTA para algo más específico o a través del profesional se acerque a la investigación, pero empezar a generar, si no generamos ese germen de inquietud del productor, de que se siente insatisfecho con lo que logra y quiera mejorar, creo que ese porcentaje de destete no cambió desde el año 43 a la fecha. Como nos gustan los desafíos, vamos a intentar cambiarlo. No sé si vamos a tener éxito, pero creo que atrás de esa necesidad de cambio del productor, atrás viene todo lo que estaban hablando acá. Hace un ratito hablaban del tema de las dosis de vacuna, antiparasitario, y yo ya estoy casi aburrido de mí mismo, de repetirlo, pero creo que tenemos una gran masa de productores que no saben cuándo paren los terneros, con lo cual ni siquiera pensar cuándo darle la vacuna para diarrea a esos terneros, a la vaca antes de que para, es medio difícil. Tenemos el último dato estadístico es de 50% o menos del 50% de las vacas con rodeo estacionado. El otro 50% no saben, no tienen agenda. Si no tienen agenda, no hay forma de prevenir, en el caso biológico, por ejemplo, ninguna enfermedad. Y es difícil la aplicación de los planes nacionales, lo de brucelosis, por ejemplo. Y ahí vamos con la ternera. Por suerte, esperemos que salga bien. El año que viene se está trabajando para hacer un censo agropecuario. Y dentro de esa información, ahí vamos a tener mucha información de este tipo que acabo de comentar para ver dónde estamos parados hoy, pues no tenemos información. Lo que sí sabemos es que el destete no cambió. Pero bueno, y a esto, perdón, te agrego algo. Se hizo un trabajo el año pasado de un diagnóstico de la productividad real de la producción de cría que está en la página de internet, pero diferenciado por estrato de productor y por provincia. Y ahí se ve la diferencia que existe por el 60 o 63 de promedio nacional, pero ese número no es lo mismo en cada provincia y no es lo mismo en cada estrato de productores. Son diagnósticos que sirven para saber o enfocar las estrategias de trabajo en los distintos lugares y o individuos. Claro, clave, digamos, tener información para poder cambiar, digamos. Es fundamental el relevamiento de datos. Federico, un poco todo esto que estuvimos hablando se ve en el campo, digamos, tanto por un lado, si existe realmente una recuperación del sector ganadero y quizás esas expectativas marcan una tendencia de mediano y largo plazo positivas. Y bueno, y lo que acaba también de comentar acá Silvio de las nuevas herramientas que pone a disposición, en este caso, este gobierno para alentar la producción ganadera. Muy bien. Buenos días. Ante que nada, Facundo, Luciano, Nicolás, todo el equipo, felicitaciones por este evento. Muchísimas gracias porque el diario Motivar llega a muchos veterinarios del país y cada diario, como dice su nombre, Motivar, motiva a los veterinarios todos los días. Esa es la parte linda. La segunda, me invitaste acá y lo primero que recibí fue un 7% en la encuesta de cuánto se profesionalizaron los veterinarios. Primer golpe al mentón, que tal vez es real, sesgado por la primera encuesta, pero que para nosotros que somos dirigentes de la profesión, digamos, tiene una realidad cruda. El segundo punto, en la exposición de Mónica, escuché que, digamos, gran parte de las herramientas o de la situación la tiene el profesional veterinario a campo para llevar adelante los planes sanitarios y a veces no es tan así. Un poco lo que decía Silvio, hay que rever, tenemos que verlos todos. Si realmente los productos llegan por el canal veterinario, que es donde va a tener respuesta la ganadería, marcadamente en este famoso, histórico y fatídico índice del 60% de terneros que decía Fernando hace un momento que hasta lo aburría hablar de esto. Con respecto a la realidad y qué se vive hoy en la ganadería, en realidad desde el 2015, 2016 y 2017, si uno analiza ciertos rubros, es decir, tomado desde la revista Margen Agropecuario, se ha estabilizado y en un buen valor lo que necesitaríamos en kilos de ternero para ciertos productos. Entonces, eso es bueno y viene marcando en la actividad
una tendencia que por lo menos es previsible y aparentemente, digamos, sería sustentable en el tiempo. Que yo creo que gran parte del diagnóstico o esto que le pasa a la ganadería está relacionado con eso. Una larga etapa de bajas rentabilidades, bajo margen bruto, baja ganancia de peso en los establecimientos, sumado a una muy baja eficiencia, ha hecho que la ganadería no crezca. Ese no crecimiento de la ganadería arrastró el no crecimiento de la profesión veterinaria. Lamentablemente esto es así. Digamos, un productor que no exige, un veterinario que no se capacita. Entonces esto analizado a futuro, viendo estos 3 años, no quiero decir viento de cola porque suena una frase, pero sí, estos 3 años parejos, creo que marcan que se puede trabajar en ganadería. Ahora, tomando la situación y desde mi lugar, o el que vengo a exponer hoy aquí del veterinario de campo, el diagnóstico del 60% o esta baja cantidad de terneros por vaca en nuestro país es un diagnóstico prácticamente confirmado, es decir, con diagnóstico de laboratorio y todo, si lo tomáramos como un caso clínico, ¿sí? Aparentemente todos sabemos qué le pasa a ese animal, que sería la ganadería, porque todos decimos qué le pasa. El tema es que no evoluciona favorablemente cuando tenemos el diagnóstico, y este es un diagnóstico de una enfermedad crónica. No evoluciona favorablemente. ¿Por qué no evoluciona favorablemente? Preguntémonos todos si el tratamiento que estamos aplicando a ese caso clínico en un establecimiento es el indicado. Porque el diagnóstico lo hacemos todos. Hay mucho diagnóstico de qué le pasa a la ganadería. Pero el tratamiento, me pregunto si realmente en muchos años hemos encarado desde las partes oficiales y las partes privadas realmente un tratamiento que pueda recuperar a la ganadería en serio. Porque casos sobran. Y la famosa historia del 80-20, ¿sí? Ese 20% de los productores con un 80% de destete es real. ¿Y por qué en ese 20% sí sucede? Porque pasan todas estas cuestiones. Un productor que es eficiente, un profesional en el establecimiento que está capacitado y los resultados se obtienen. Entonces creo que para todos, es decir, busquemos el tratamiento, estas herramientas, lo que comentaba Silvio, son parte de ese tratamiento, creo, tenemos que agregarle. Es muy importante esta estabilidad en el precio de estos 2 o 3 años. Por ahí con Fernando, en alguna situación que me parece que no termina de definir sobre todo lo que es la actividad cría, hay una situación que me preocupa y mucho. Hoy en cualquier remate o en cualquier venda hay una demanda importante por terneros, hay una demanda importante por novillos. Pero el vientre preñado no cambia el valor, vos lo dijiste. Y eso es preocupante, es muy preocupante, porque yo, dueño de una vaca preñada, si realmente estoy convencido de la actividad, no la voy a vender a un bajo precio. Entonces, como país, como actividad ganadera de la República Argentina, realmente esto va a cambiar cuando la vaca preñada, cuando el que hace actividad cría, realmente consiga por la misma un valor que realmente lo tiene. Clarísimo. A modo de cierre y para los tres, o para el que quiera aportar, digamos, si tiene una reflexión en este sentido, vinculado a lo que es, por un lado, el cambio generacional entre los productores, nuevas generaciones de productores que se van incorporando a la actividad agropecuaria y particularmente la ganadería, y si de alguna manera eso va a poder, de alguna manera, facilitar lo que fue en su momento la transformación tecnológica que vivió la agricultura y así la ganadería lograr salir de ese 60% tan terrible. ¿Voy yo? Me gustó el micrófono. Yo creo que sí soy un convencido, que sí. Es muy complejo la República Argentina por las diferentes zonas que tiene, por lo que planteaba Silvio, es decir, zonas del 70% de tete, zonas del 40%. Lo que sí se ve, lo que sí puedo decirle, trabajo mucho en lo que es el límite NOA-NEA. Los nuevos productores ganaderos entran realmente con mentalidad de productor de agricultor. Y para esos casos hay espacio para los profesionales y en esos casos hay buenos resultados, muy buenos resultados. Es mi visión. Nos queda la otra parte,
la que hay que trabajar y mucho porque es una de las realidades de nuestra ganadería y también relacionado con el famoso 80-20. Sí, totalmente. Pienso que el cambio generacional ya está impactando y va a impactar mucho más. Y la unión que se está dando entre agricultura y ganadería, nosotros vemos que es un factor clave. O sea, en agricultura no se permiten hacer maniobras, manejos o tecnologías que no funcionan. Y esa sinergia que cada vez se da más, y cada vez se da más porque los números agrícolas en muchos lados se aprietan y la ganadería empieza a ser más rentable. Y lo que más rentable todavía hace y más sustentable a las empresas es la sinergia agricultura-ganadería. Y por lo económico y porque la agricultura transmite esas tecnologías de procesos que la ganadería tiene que incorporar. Y realmente en este cambio generacional, que los agricultores ya lo tienen muy apropiado, se va implementando en ganadería. Por lo tanto, sin lugar a dudas, y esta sinergia yo creo que va para rato y cada vez más. Y para terminar, nada solamente la relación de precios, o sea, la carne en dólares tiene muy buen precio, entonces permite trabajar codo a codo con la agricultura, lo que antes no se podía hacer. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esas cosas se van dando, como también ya se dio hace algunos años en el tambo. Bueno, no me dejaron mucho para decir, pero coincido básicamente en general. Quiero aclarar dos cositas o agregar dos cositas. Una respecto al tema productividad. En los últimos años, si bien el número general no cambió, esa famosa relación ternero-vaca, para no decir destete, convengamos que sí, en lo que pasó en los últimos 10, 15 años, respecto al efecto de agricultura a nivel micro de cada establecimiento, sí hubo cambios y si han logrado mantener ese porcentaje esteto, por más que sea bajo, en campos donde antes había pasturas y ahora hay soja, claramente algún cambio de proceso o alguna tecnología se ha adoptado en algunos productores que por lo menos ha logrado mantener el destete y que no se caiga. También hubo cambios, y en esto hablo de tecnologías, silos, pasturas, el norte y la genética, etc. Respecto al tema generacional, coincido plenamente en lo que acá dicen. Lo único que yo agregaría, creo que hay una ventaja. Yo tuve la suerte de hace un par de años de estar en la BIF en Australia, y una de las cosas que me llamó la atención es que toda la gente de esta mega feria ganadera de Australia era toda gente mayor o muy mayor. Y de hecho ellos lo plantean, lo ven como un problema, y hablo de los productores de Australia, no hay renovación, no la ven, no saben bien cómo siguen, y bueno, desde ese punto de vista por lo menos me dio un poco de esperanza, porque yo acá veo que todavía tenemos una fuerte impronta de gente joven que le está interesando, y lo que sí le agregaría a esto es que la ganadería, a diferencia de la agricultura, digamos, todo se define el factor precio. La agricultura es un paquete con un efecto de riesgos y financiero corto, y la ganadería es un negocio de expectativas. Y cuando la expectativa es positiva, pasan estas cosas. Lo que tenemos que lograr es mantener esa expectativa positiva para que este efecto se mantenga. Creo que se está dando la agriculturización de la ganadería, como decimos a veces, es muy positiva. Lo que hay que saber es que lleva su tiempo. La vaca sigue tardando 9 meses en gestar, no es maíz, y esa recría hay que hacerla, y es un factor tiempo. Por eso el concepto de boom a veces en ganadería, y es como una bomba lenta, ¿no? Pero creo que el efecto no es hacer el boom, sino es sostenerlo, sostener esa expectativa para que genere el cambio y estas nuevas generaciones se mantengan en la actividad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y un fuerte aplauso. Ahí Federico quiere meter un bocadillo, pero estamos cerrando el panel. Sí.